En algún lugar más allá de las constelaciones conocidas, donde el tejido del espacio-tiempo se pliega sobre sí mismo, como las páginas de un libro antiguo, existe una estructura que desafía toda comprensión humana. No es exactamente un edificio, aunque tiene paredes. No es exactamente una biblioteca, aunque contiene registros infinitos. Los seres que la cuidan la llaman simplemente el archivo de los momentos críticos. Pero si los humanos pudieran verla, reconocerían en ella algo familiar a la suma total de cada decisión que ha cambiado el curso de una vida, de una civilización, de una especie entera. La luz allí no proviene de estrellas ni de lámparas. Emana de los propios registros, millones de volúmenes etéreos que flotan en corrientes invisibles, organizados por algo más profundo que el alfabeto o el tiempo. Cada libro brilla con la intensidad emocional del momento que contiene. Decisiones tomadas en campos de batalla resplandecen con tonos carmesí. Elecciones hechas en lechos de muerte pulsan con azules profundos, y los momentos de amor verdadero irradian dorados cálidos, que parecen latir como corazones vivientes. Sixtara había sido archivista en este lugar durante lo que los humanos llamarían 3000 años, aunque el tiempo fluía de manera diferente aquí. Su forma era imposible de describir en términos terrestres, una geometría viviente que cambiaba según su estado emocional, con apéndices que podían ser 3 o 30, dependiendo de la tarea que realizaba. Sus ojos, si así podían llamarse, eran ventanas a dimensiones alternas, capaces de leer no solo las palabras en los registros, sino también las intenciones, los miedos, las esperanzas que las habían generado. Había catalogado las decisiones de civilizaciones que habían alcanzado las estrellas y de aquellas que se habían extinguido antes de descubrir el fuego. Había archivado momentos de valentía inimaginable y de cobardía devastadora. Había visto especies enteras salvarse o condenarse por la elección de un solo individuo, pero nunca había visto nada como lo que estaba a punto de descubrir. Era un día lo que pasaba por día, en un lugar sin sol ni luna, como cualquier otro. Sixtara flotaba entre los pasillos infinitos del archivo, sus sensores sintonizados con las nuevas entradas que constantemente se materializaban. La mayoría eran insignificantes en la gran escala cósmica. Un líder tribal decidiendo compartir comida con una tribu vecina en lugar de atacarla. Un científico eligiendo publicar sus hallazgos en lugar de destruirlos. Un niño optando por la verdad en lugar de la mentira. Pequeños momentos que creaban ondas, pero raramente tsunamis. Entonces sintió algo diferente, una vibración en el tejido del archivo que no había experimentado en siglos. Un nuevo registro se estaba formando, y su energía era tan intensa que otros volúmenes cercanos comenzaron a alejarse instintivamente, como si reconocieran que estaban en presencia de algo extraordinario. Sixtara se acercó, sus formas geométricas reconfigurándose en algo parecido a la anticipación. El libro que se materializaba ante ella era pequeño, casi modesto en apariencia, pero brillaba con una intensidad que hacía que incluso las decisiones más dramáticas en las estanterías cercanas parecieran velas comparadas con un sol. El registro pertenecía a la especie catalogada como Homo sapiens, habitantes del tercer planeta de un sistema solar poco notable en el brazo de Orión de la Vía Láctea. Sixtara conocía bien a esta especie violenta, contradictoria, capaz de una belleza conmovedora y de una crueldad incomprensible. Los humanos habían generado miles de registros en el archivo, momentos en que individuos habían tomado decisiones que habían alterado el curso de su historia. Un emperador decidiendo no masacrar a una ciudad de rebelde, una científica eligiendo compartir un descubrimiento que podría ser usado como arma, un soldado negándose a seguir una orden genocida. Pero este registro era diferente. Sixtara lo podía sentir incluso antes de abrirlo. Extendió lo que podría llamarse una mano más bien, una extensión de su conciencia que tomaba forma física cuando era necesaria, y tocó la cubierta. Inmediatamente fue transportada
al momento registrado, experimentándolo como si ella misma fuera tanto observadora como protagonista. Era el año 2027, según el calendario humano. El lugar, una ciudad llamada Mumbai, en un país que los humanos llamaban India. El mundo estaba al borde de un colapso, que la mayoría de sus habitantes aún no reconocía plenamente. El cambio climático había alcanzado un punto de no retorno según muchos científicos. Las temperaturas globales habían subido más allá de los umbrales críticos, desencadenando una cascada de eventos: el derretimiento acelerado de los casquetes polares, la interrupción de las corrientes oceánicas, la desertificación de regiones que alguna vez fueron fértiles, y lo peor de todo, la liberación masiva de metano de los permafrosts siberianos, acelerando el calentamiento en un ciclo de retroalimentación que amenazaba con hacer inhabitable gran parte del planeta. Las naciones del mundo habían probado todo, o eso creían, energías renovables, que llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes. Acuerdos climáticos que fueron firmados con pompa y violados en secreto. Tecnologías de captura de carbono que resultaron ser demasiado caras y lentas para marcar una diferencia real. La humanidad se enfrentaba a su extinción no con un estallido dramático, sino con un gemido lento y agonizante, mientras la civilización se desmoronaba bajo el peso de migraciones masivas, guerras por recursos y el colapso de sistemas agrícolas que habían sostenido a miles de millones. En este contexto de desesperación global, el registro del archivo se enfocaba en una sola persona, la doctora Preya Sharma, de 42 años, ingeniera de sistemas climáticos que había dedicado las últimas 2 décadas de su vida a buscar soluciones. Zextara pudo sentir inmediatamente la complejidad de esta mujer, su brillantez científica, entrelazada con profundas dudas personales, su amor por su familia, en conflicto con su obsesión por salvar un mundo que parecía decidido a destruirse a sí mismo. El momento decisivo ocurrió en un laboratorio subterráneo, parte de un proyecto internacional que muy pocos conocían. Durante años, Preya y un equipo de científicos de 12 naciones habían trabajado en lo que llamaban Proyecto Génesis Gaia, un intento desesperado de usar nanotecnología y bioingeniería para crear organismos sintéticos que pudieran consumir carbono a una escala sin precedentes y producir oxígeno mientras se autorreplicaban de manera controlada. Era ciencia ficción hecha realidad, nacida de la desesperación. Los experimentos habían funcionado en ambientes controlados. Los organismos mitad bacteria, mitad máquina molecular, podían consumir dióxido de carbono con una eficiencia miles de veces mayor que cualquier planta natural. Las simulaciones sugerían que si se liberaban en los océanos del mundo, en cantidades suficientes, podrían reducir los niveles atmosféricos de CO2, un 50% en menos de una década, dándole a la humanidad el tiempo necesario para completar su transición a una civilización sostenible. Pero había un problema, varios, en realidad, y todos ellos potencialmente catastróficos. Los organismos sintéticos eran diseñados para autorreplicarse, pero los mecanismos para controlar esa replicación eran imperfectos. Existía una posibilidad pequeña, pero real, de que una mutación pudiera hacer que se reprodujeran sin control, convirtiéndose en lo que algunos miembros del equipo llamaban, en privado, plaga gris, verde, consumiendo no solo el exceso de carbono, sino todo el carbono disponible, potencialmente colapsando ecosistemas enteros. Más preocupante aún, había evidencia en las últimas pruebas de que los organismos podían evolucionar de maneras impredecibles en ambientes naturales complejos. El equipo estaba dividido, aproximadamente la mitad creía que los riesgos eran manejables, que la extinción segura de la inacción era peor que el peligro potencial de actuar. La otra mitad argumentaba que liberar organismos sintéticos, autorreplicants, en la biosfera del planeta era jugar a ser Dios de la manera más peligrosa posible, que podían estar curando el cambio climático solo para causar una catástrofe ecológica aún peor.
Y en medio de este debate imposible estaba Priya Sharma, porque el diseño del proyecto había colocado el control final en manos de un solo individuo, un mecanismo de seguridad ideado para prevenir que cualquier gobierno o corporación pudiera usar la tecnología de manera unilateral. La decisión de liberar los organismos requería no solo consenso científico, sino también la activación de un sistema biométrico que solo respondía a Priya, quien había sido elegida por el Comité Internacional que supervisaba el proyecto, precisamente por su reputación de integridad y pensamiento equilibrado. Zextara experimentó lo que Priya experimentaba mientras estaba sola en el laboratorio a las 3 de la madrugada, mirando el recipiente de contención que albergaba billones de los organismos sintéticos. Pudo sentir el peso de las responsabilidades aplastantes que cargaba esta mujer, a la responsabilidad hacia su especie, hacia las generaciones futuras, hacia las incontables formas de vida no humanas que también llamaban hogar a la Tierra, hacia sus propios hijos que crecerían en cualquier mundo que sus decisiones crearan. Los datos estaban todos ahí, flotando en las pantallas holográficas que rodeaban a Priya, modelos climáticos, mostrando escenarios de extinción. Si no se hacía nada, millones de humanos muertos por hambre y guerra en las próximas 2 décadas. Civilizaciones enteras borradas del mapa. Un planeta transformado en algo apenas reconocible. Simulaciones ecológicas mostrando posibles resultados del despliegue de los organismos, escenarios que iban desde la salvación milagrosa hasta el colapso completo de las cadenas alimenticias oceánicas. Probabilidades, estadísticas, incertidumbres, apiladas sobre incertidumbres. Pero más allá de los datos, Zextara pudo percibir algo más profundo: el paisaje emocional de esta decisión. Priya pensaba en su hija de 16 años, Aisha, quien esa misma semana le había preguntado si valía la pena tener hijos en un mundo que estaba muriendo. Pensaba en su madre, quien había vivido en un pueblo costero que ya no existía, tragado por el aumento del nivel del mar. Pensaba en los mensajes que recibía cada día de colegas científicos alrededor del mundo, historias de especies extintas, de ecosistemas colapsados, de personas desesperadas, pero también pensaba en la arrogancia. La historia humana estaba llena de ejemplos de intervenciones bien intencionadas que habían salido terriblemente mal. Los conejos introducidos en Australia, los pesticidas que envenenaron ecosistemas enteros, la modificación genética de cultivos que había tenido consecuencias imprevistas. ¿Quién era ella para pensar que podía predecir todos los resultados de liberar una forma de vida completamente nueva en el planeta? ¿No era esto precisamente el tipo de pensamiento hubris que había llevado a la crisis climática en primer lugar? La creencia de que los humanos podían controlar y manipular la naturaleza sin consecuencias. Zextara observó mientras Priya pasaba horas en contemplación, leyendo y releyendo los informes, ejecutando simulaciones una y otra vez, como si los números pudieran cambiar si los miraba suficientes veces. Vio cuando Priya llamó a su esposo a las 4 de la mañana, necesitando escuchar una voz que la amara, sin importar lo que decidiera. Vio cuando Priya abrió un archivo de video privado y observó grabaciones de su hija cuando era niña, riendo en una playa que ya no existía, bajo un cielo que ya no era del mismo color. Y entonces llegó el momento. El punto de decisión que el archivo había registrado con tal intensidad no fue dramático en el sentido cinematográfico, no. Hubo música épica, ni discursos grandilocuentes. Fue simplemente una mujer, exhausta y asustada, de pie frente a un panel de control, con la mano sobre el interruptor que activaría el protocolo de despliegue global. Zextara sintió la claridad que de repente llenó la mente de Priya. No era certeza nunca. Podría haber certeza en una decisión como esta. Era más bien una aceptación de la imposibilidad de perfección, un reconocimiento de que la parálisis también era una elección, y que en este caso, no hacer nada garantizaba un resultado que ya conocían. Priya pensó,
No puedo saber si esto está bien, pero sé con certeza que no hacer nada está mal. Y cuando enfrentas solo malas opciones, debes elegir la que ofrece, aunque sea una posibilidad de esperanza. Su mano se movió. Los protocolos de seguridad fueron desactivados uno por uno. Códigos de autorización ingresados, verificaciones biométricas completadas. Y finalmente, la activación. Alrededor del mundo, en 30 ubicaciones oceánicas cuidadosamente seleccionadas, contenedores sellados se abrieron, liberando los organismos sintéticos en las corrientes marinas. Lo que sucedió después tomó semanas en desarrollarse, pero el archivo capturaba no solo el momento de la decisión, sino también sus consecuencias, porque las dos eran inseparables. Zaxtera experimentó todo en un instante que pareció durar años. Los primeros días fueron de esperanza cautelosa. Los organismos se comportaban exactamente como se había predicho, multiplicándose rápidamente y comenzando a procesar dióxido de carbono a escalas masivas. Los niveles atmosféricos de CO2 se comenzaron a caer lentamente al principio, luego con creciente velocidad. Preya y su equipo monitoreaban cada parámetro, buscando señales de mutación o comportamiento descontrolado. Pero en la segunda semana apareció la primera anomalía. En el Pacífico Norte, una población de los organismos había desarrollado una variación no prevista. No era peligrosa, de hecho, había mejorado su eficiencia, pero demostró que la evolución estaba ocurriendo más rápido de lo anticipado. El equipo debatió furiosamente. Algunos querían activar los protocolos de terminación, nanoagentes diseñados para destruir los organismos sintéticos si era necesario. Otros argumentaban que debían esperar, observar, que una variación no era una catástrofe. Preya durmió apenas nada durante este periodo. Zixtara pudo sentir el tormento de una mujer que se preguntaba cada hora si había desencadenado el apocalipsis. Pero también sintió la determinación de Preya de enfrentar las consecuencias de su decisión, de no huir de la responsabilidad que había asumido. Para el final del primer mes, las variaciones se habían multiplicado. Los organismos estaban evolucionando en docenas de direcciones diferentes, adaptándose a diferentes ambientes oceánicos, de maneras que ninguna simulación había predicho completamente. Pero aquí estaba lo notable. En lugar de volverse destructivos, parecían estar integrándose en los ecosistemas existentes. Especies de plancton nativo comenzaron a formar relaciones simbióticas con los organismos sintéticos. Ciertas poblaciones de peces que habían estado en declive comenzaron a recuperarse, alimentándose de la abundancia de microorganismos que prosperaban gracias al oxígeno extra que los sintéticos producían. Era como si la vida misma, esa fuerza increíblemente adaptable, que había sobrevivido 5 extinciones masivas, estuviera incorporando esta nueva forma sintética, domesticándola, convirtiéndola en parte del tejido de la biosfera, en lugar de una amenaza externa. Los meses se convirtieron en años, y el archivo mostró a Zixtara las ondas expansivas de la decisión de Preya. Los niveles de CO2 se continuaron cayendo, más lento que las proyecciones más optimistas, pero lo suficientemente rápido como para marcar una diferencia real. Las temperaturas globales dejaron de subir. Luego comenzaron una lenta disminución. Los patrones climáticos, aunque alterados permanentemente, se estabilizaron. La acidificación de los océanos se revirtió gradualmente. Los arrecifes de coral, que habían estado muriendo masivamente, mostraron señales de recuperación. Hubo consecuencias no previstas. Por supuesto, Anne siempre las había. Algunas especies marinas no pudieron adaptarse a los océanos cambiados y se extinguieron. Nuevos ecosistemas emergieron que eran híbridos de natural y sintético, de maneras que ningún biólogo había imaginado. La humanidad tuvo que aprender a navegar un mundo donde la línea entre vida natural y vida diseñada se había vuelto irremediablemente borrosa. Pero la especie humana sobrevivió, no sin dolor, no sin pérdidas masivas. Millones murieron en las décadas de transición, víctimas de desastres climáticos
que ya estaban en movimiento cuando Priya tomó su decisión. Pero sobrevivió como civilización, como especie, con la oportunidad de aprender, evolucionar, hacer mejores elecciones. Priya vivió hasta los 78 años. Zixtara vio cómo la científica envejecía, cargando el peso de su decisión celebrada por algunos como la salvadora de la humanidad, vilipendiada por otros, como la mujer que había jugado con fuerzas que no entendía completamente. Hubo años de testimonios ante comités internacionales, de debates éticos interminables sobre si había tenido el derecho de tomar una decisión tan monumental. Hubo noches en que Priya se despertaba de pesadillas preguntándose qué otros desastres podría haber desencadenado que aún no se habían manifestado. Pero también hubo momentos de profunda satisfacción. Vio a su hija Aisha crecer en un mundo que, aunque dañado, tenía futuro. Vio nacer a sus nietos en un planeta donde los peores escenarios apocalípticos habían sido evitados. Asistió a conferencias donde jóvenes científicos, nacidos después de su decisión, presentaban investigaciones sobre ecosistemas híbridos que eran más resilientes que cualquier cosa que la naturaleza sola había producido. En su lecho de muerte, rodeada de familia, las últimas palabras de Priya fueron registradas por el archivo. No sé si hice lo correcto, pero hice algo, cuando hacer nada habría sido elegir el fin. Y esa distinción, creo, es importante. Zixtara emergió del registro con lo que, en un ser humano, se llamaría asombro. En sus milenios como archivista, había visto decisiones tomadas con mayor certeza, con consecuencias más inmediatamente dramáticas, con impactos que se extendieron a través de galaxias. Pero había algo en esta decisión particular tomada por una mujer asustada en un laboratorio subterráneo, en un planeta insignificante que resonaba de una manera que no podía completamente explicar. Quizás era la perfecta encarnación de la paradoja humana, una especie lo suficientemente inteligente como para crear problemas que amenazaban su propia existencia, pero también lo suficientemente sabia a veces, en momentos críticos como para reconocer sus limitaciones y actuar a pesar de la incertidumbre. Priya no había tenido todas las respuestas, no había eliminado todos los riesgos, había simplemente hecho el mejor juicio posible, con información incompleta, bajo presión, incomprensible. Y luego había vivido con las consecuencias. Pero la historia no terminaba ahí. El archivo Zixtara lo entendía. Registraba decisiones no solo por su impacto inmediato, sino por las ondas que creaban a través del tiempo y el espacio. Y este registro en particular estaba generando ondas que se extendían mucho más allá de la Tierra. Fue 3 semanas. Después solo que pasaba por semanas, en el archivo, cuando Zixtara notó algo extraordinario. El registro de Priya Sharma había comenzado a atraer atención de otros archivistas, algo que rara vez sucedía. Los archivistas, como regla, trabajaban en soledad, cada uno responsable de diferentes secciones de la colección infinita. Pero ahora, Zixtara podía sentir la presencia de otros, sus conciencias rozando el registro, examinándolo con intensidad inusual. Uno de ellos era Karen, una archivista de una civilización de seres de silicio de la galaxia Andrómeda, responsable de catalogar las decisiones de especies basadas en minerales. Karen había estado en el archivo durante lo que equivaldría a 50.000 años terrestres. Otro era Liz, cuya forma cambiaba entre estados de materia, archivista de las decisiones de entidades que existían parcialmente en dimensiones que los humanos no podían percibir. Es notable, comunicó Karan, su voz resonando como cristales chocando, que una especie tan joven haya producido una decisión de tal claridad moral en medio de tal incertidumbre epistemológica. No es sin precedentes, respondió Les, su tono como vientos susurrando a través de rendijas dimensionales. Pero es raro. La mayoría de las especies, en etapas similares de desarrollo, tienden hacia el dogmatismo o la parálisis. Esta humana
encontró un camino medio acción, sin arrogancia. Zixtara sintió algo parecido al orgullo, aunque sabía que era irracional sentirse así, sobre el registro de una especie que ni siquiera conocía la existencia del archivo. ¿Creen que su especie sobrevivirá a largo plazo?, preguntó. Karen emitió el equivalente de un sonido pensativo. Los datos son insuficientes. Pero esta decisión muestra capacidad para sabiduría bajo presión extrema. Es una señal positiva. Fue entonces cuando llegó el mensaje, no en palabras, sino en una perturbación en el tejido del archivo, mismo una convocatoria. Los tres archivistas sintieron la presencia de algo vasto, una conciencia que raramente se manifestaba directamente. Los custodios, los seres o entidades, o principios, nadie estaba completamente seguro que habían creado el archivo. En primer lugar, Zixtara nunca había experimentado una comunicación directa de los custodios. La mayoría de los archivistas pasaban toda su existencia sin tal encuentro. El mensaje era claro, pero desconcertante. Debían preparar un análisis completo del registro de Priya Sharma y presentarlo en lo que solo podía describirse como una asamblea. Durante lo que equivaldría a 3 días en tiempo terrestre, Zixtara trabajó sin descanso, compilando no solo el registro de Priya, sino también contexto relevante, la historia de la humanidad, su desarrollo tecnológico, sus logros culturales, sus fracasos éticos, el registro completo de decisiones críticas tomadas por otros humanos a lo largo de su historia. Karen y Les contribuyeron perspectivas comparativas, analizando cómo las elecciones de Priya se comparaban con decisiones similares tomadas por otras especies en momentos de crisis existencial. La asamblea tuvo lugar en lo que los archivistas llamaban el corazón del archivo, una región donde el espacio parecía plegarse sobre sí mismo infinitamente, creando un anfiteatro que era simultáneamente vasto e íntimo. Zixtara nunca había estado allí antes. Mientras entraba, se dio cuenta de que estaba en presencia de cientos de otros archivistas, cada uno responsable de catalogar las decisiones de diferentes especies, civilizaciones, formas de vida, a través de miles de galaxias. Y más allá de ellos, apenas perceptible pero innegable en su presencia, estaban los custodios. No tenían forma que Zixtara pudiera distinguir, eran más bien presencias, concentraciones de atención y propósito tan vastas que la realidad parecía curvarse a su alrededor. Una voz que no era exactamente voz llenó el espacio. Hemos observado con interés creciente la especie catalogada como Homo sapiens. Su desarrollo ha sido turbulento. Su capacidad para la violencia y la autodestrucción es notable incluso entre especies tecnológicamente adolescentes, y sin embargo, continúan produciendo decisiones de notable complejidad moral. Explica el significado del registro que has traído, Zixtara. Con algo parecido al nerviosismo, una emoción que no había experimentado en milenios Z y Xtara, comenzó su presentación. Describió el contexto de la decisión de Priya, las fuerzas que la habían llevado a ese momento, las opciones imposibles que enfrentaba, y lo más importante, el marco mental con el que había abordado la elección. Lo que hace notable esta decisión, explicó Zixtara, no es su éxito, aunque fue exitosa, según las métricas de supervivencia de especies, es el reconocimiento de sus propias limitaciones, mientras simultáneamente aceptaba responsabilidad por actuar, a pesar de esas limitaciones. Priya Sharma entendía que no podía prever todas las consecuencias, pero también entendía que la inacción era en sí misma una decisión con consecuencias predecibles y catastróficas. Karen agregó su análisis en nuestros archivos de especies de silicio. Hemos visto decisiones similares tomadas solo por civilizaciones mucho más avanzadas, con siglos de tradición en pensamiento probabilístico y ética de consecuencias. Que una humana individual pudiera llegar a tal claridad con los recursos cognitivos limitados de su especie, sugiere un potencial significativo. Además, continuó Liz,
El patrón de toma de decisiones que vemos en los humanos muestra evolución. Comparando decisiones críticas registradas en diferentes periodos de su historia, se puede observar un desarrollo gradual en su capacidad para pensar en términos de sistemas, para considerar consecuencias a largo plazo, para balancear certeza moral con humildad epistemológica. Son una especie que está aprendiendo, a pesar de hacerlo de manera dolorosa y a veces catastrófica. El custodio pareció considerar esto, y sin embargo, su capacidad para la violencia, el tribalismo, el pensamiento a corto plazo, permanece formidable. La pregunta ante esta asamblea es si los humanos representan un riesgo para el orden cósmico más amplio. Anzixtara sintió una oleada de confusión. ¿Riesgo? ¿Cómo podría una especie que apenas ha logrado viaje espacial rudimentario representar un riesgo cósmico? Porque no permanecerán confinados a su sistema solar por mucho tiempo, respondió el custodio. Nuestros modelos predictivos sugieren que, dentro de lo que llaman 5 siglos, los humanos habrán desarrollado capacidades de viaje interestelar. Dentro de un milenio, podrían tener tecnologías de nivel 3 en la escala de Kardashev. Una especie con su historial de conflicto interno, armada con tal poder, podría desestabilizar regiones enteras de la galaxia. Pero eso no es inevitable, protestó Zixtara, sorprendida por su propia vehemencia. Los registros muestran que son capaces de crecimiento moral. Brillasarma es evidencia de eso. Un individuo, señaló otro custodio. Entre miles de millones, ¿qué garantía hay de que las cualidades que ella demostró serán características de su especie en general? Ninguna garantía, admitió Zixtara, pero eso es cierto para cualquier especie emergente. La pregunta no es si los humanos son perfectos. Obviamente, no lo son. La pregunta es si tienen la capacidad para la sabiduría, el potencial para evolucionar más allá de sus peores impulsos. Y el registro de Preya Sharma demuestra que al menos algunos de ellos, en sus peores momentos, pueden elevarse a alturas morales notables. La asamblea consideró esto en silencio. Finalmente, un tercer custodio habló ávido en discusión sobre si deberíamos intervenir, limitar el desarrollo humano, quizás imponer restricciones que les impidan desarrollar ciertas tecnologías. Existen precedentes especies que fueron gentilmente guiadas lejos de caminos autodestructivos. O, sugirió Karan cuidadosamente, podrían ser monitoreados más de cerca. Si muestran tendencias peligrosas a medida que se expanden más allá de su mundo, podrían ser contenidos. Zixtara sintió algo que solo podía describirse como horror ante la implicación. ¿Está sugiriendo que condenemos a una especie entera basándonos en su potencial para daño futuro? ¿Que ignoremos evidencia de su capacidad para bien? No se trata de condenarlos, explicó el segundo custodio. Se trata de proteger el orden cósmico más amplio. La galaxia ya ha visto múltiples guerras devastadoras iniciadas por especies que se expandieron más rápido de lo que evolucionaron éticamente. Los humanos muestran señales preocupantes de seguir ese patrón, pero también muestran señales de lo contrario, argumentó Zixtara. Y más importante, ¿quiénes somos nosotros para tomar tal decisión? Este archivo existe para registrar, no para juzgar, para preservar la memoria de las decisiones, no para prevenirlas. El archivo existe, dijo el primer custodio, con tono paciente, para prevenir catástrofes a escala cósmica. Al estudiar las decisiones que han llevado a la supervivencia y florecimiento de especies, y aquellas que han llevado a extinción y desastre, podemos identificar patrones y usar ese conocimiento para guiar el desarrollo de civilizaciones emergentes lejos del desastre. Guiar, repitió Zixtara, pero la decisión de Preya Sharma muestra precisamente por qué tal guía podría ser contraproducente. Ella enfrentó una elección imposible sin garantías. Si los humanos son protegidos de tales elecciones,
¿cómo desarrollarán nunca la sabiduría para tomarla? La adversidad, el riesgo, la posibilidad de fracaso, estas cosas son esenciales para el crecimiento moral. Liz intervino. Hay algo más a considerar. Los humanos son inusuales en su diversidad cognitiva. La mayoría de las especies con las que hemos interactuado tienden hacia consenso y conformidad a medida que se desarrollan. Los humanos parecen mantener una notable variedad de perspectivas, enfoques, filosofías. Esta podría ser una debilidad, ciertamente contribuye a sus conflictos, pero también podría ser una fortaleza. Una especie capaz de contener multitudes de perspectivas diferentes podría ser particularmente buena para navegar la complejidad del contacto interestelar. En la asamblea se sumió en deliberación. Zextara, junto con los otros archivistas, esperó mientras los custodios consideraban. El debate entre los vastos seres era percibible solo como fluctuaciones en el tejido del archivo, mismo ondulaciones de probabilidad, cambios en densidad ontológica, alteraciones en los campos causales que sostenían toda la estructura. Finalmente, se alcanzó una decisión. El primer custodio habló. Los humanos serán observados, pero no restringidos. Permitiremos que su desarrollo continúe sin interferencia directa. Pero si demuestran patrones de comportamiento que amenacen el orden cósmico más amplio, se tomarán medidas. Esta no es confianza ciega, es confianza provisional, sujeta a evidencia continua de su capacidad para sabiduría. Y, agregó el tercer custodio, el registro de Preah Sharma será preservado en los archivos centrales, accesible para todas las civilizaciones avanzadas, que sirva como evidencia de que incluso especies jóvenes y tumultuosas son capaces de profundidad moral, pero también como recordatorio de las apuestas involucradas en su decisión. Es no solo para ellos mismos, sino para toda la comunidad cósmica. Mientras la asamblea se disolvía, Zixtera se encontró en conversación con un archivista que no había hablado antes, una entidad llamada Verachi, cuya forma parecía estar compuesta enteramente de luz matemática. Nunca antes había visto a alguien argumentar tan apasionadamente por una especie, observó Verachi, particularmente una que ni siquiera sabe que existes. Creo, dijo Zixtara lentamente, articulando pensamientos que apenas comenzaban a formarse, que hay algo profundamente valioso en cómo los humanos enfrentan la incertidumbre. La mayoría de las especies avanzadas han desarrollado sistemas para minimizar la ambigüedad, para crear certeza donde no existe. Los humanos parecen ser capaces de abrazar la ambigüedad sin ser paralizados por ella. Al menos, los mejores de ellos pueden como Preah Sharma, si en ella no sabía cuál era la respuesta correcta, pero actuó de todos modos, con completa conciencia de que podría estar equivocada, pero también con la comprensión de que no actuar sería igualmente una elección. Ese tipo de valentía moral, actuar sin certeza, pero con responsabilidades, raro incluso entre las especies más avanzadas. Verachi pareció considerar esto. ¿Sabes qué hace que el registro de esta decisión sea tan inusualmente brillante en el archivo? Zextara había notado la intensidad luminosa del registro, pero había asumido que era simplemente una función de su impacto en la supervivencia de especies, que no es solo la decisión misma. Es el ecosistema de decisiones que la rodeó. Miles de otros humanos, tomando elecciones que hicieron posible la elección de Preah, los científicos que eligieron colaborar a través de fronteras nacionales, en lugar de competir. Los líderes políticos que eligieron financiar el proyecto, a pesar de presión, para gastar recursos en otra parte. Los ingenieros que eligieron reportar problemas, en lugar de ocultarlos. Incluso el esposo de Preah, eligiendo apoyarla, en lugar de pedirle que se alejara del peso de la responsabilidad. Una red de decisiones, murmuró Zixtara, cada una preparando el terreno para la siguiente. Exactamente. Y esa es otra cosa inusual sobre los humanos, su capacidad para cooperación compleja,
a pesar de su fragmentación tribal. Son simultáneamente e intensamente individualistas y profundamente sociales. Esa tensión crea conflicto, sí, pero también creatividad, innovación, resiliencia. Mientras Dextara regresaba a sus deberes regulares, se encontró revisitando el registro de Priya Sharma repetidamente. Cada vez notaba nuevos detalles, nuevas capas de complejidad, la forma en que Priya había consultado a su equipo, pero finalmente tomado la decisión sola, asumiendo completa responsabilidad, como había documentado meticulosamente su proceso de pensamiento, no para justificarse, sino para que generaciones futuras pudieran aprender de sus razonamientos. La dignidad con la que había enfrentado tanto alabanza como crítica en los años siguientes, nunca afirmando certeza de haber hecho lo correcto, pero también nunca disculpándose por haber actuado. Más registros llegaron de la Tierra a medida que pasaban los años. Dextara observó, mientras la humanidad navegaba a las décadas siguientes a la decisión de Priya. Fue un camino suave. Hubo más crisis, más momentos de decisión crítica, más instancias donde individuos tuvieron que elegir entre cursos de acción malos. Algunas de esas elecciones fueron sabias, otras fueron desastrosamente incorrectas. Pero, en conjunto, los patrones eran prometedores. Los humanos parecían estar aprendiendo. Los registros mostraban un desarrollo gradual en su capacidad para pensar en términos de sistemas, para considerar consecuencias a largo plazo, para balancear necesidades competitivas. Todavía eran violentos, todavía tribales, todavía propensos a pensamiento a corto plazo. Pero la trayectoria era hacia Mayo, era sabiduría, sino perfección. 50 años después de la decisión de Priya, un nuevo registro llegó que captó la atención de Dextara. Era de la nieta de Priya, una mujer llamada Kavya, quien se había convertido en diplomática especializada en negociaciones climáticas internacionales. Kavya enfrentaba su propia decisión, imposible, si revelar evidencia de que una nación importante estaba en secreto, desarrollando tecnologías de modificación climática que violaban tratados internacionales. Revelar la información podría prevenir una catástrofe ecológica futura, pero también podría desencadenar conflicto internacional, posiblemente incluso guerra. Permanecer en silencio preservaría la paz a corto plazo, pero permitiría que continuara una actividad potencialmente catastrófica. Dextara observó mientras Kavya navegaba esta elección. Pudo ver la influencia de su abuela en el sentido de que Kavya simplemente imitara la decisión de Priya, sino en cómo abordaba el proceso de toma de decisiones. Consultó ampliamente, consideró múltiples perspectivas, reconoció las limitaciones de su conocimiento, y luego, como su abuela, tomó una decisión y aceptó responsabilidad por ella. Kavya eligió revelar la información, pero lo hizo de manera que maximizaba la posibilidad de resolución diplomática en lugar de conflicto. Trabajó con aliados en múltiples naciones para presentar la evidencia simultáneamente, acompañada de propuestas para soluciones que permitirían que la nación infractora salvara cara, mientras se comprometía a cumplimiento. No fue perfecto. Hubo tensión diplomática, recriminaciones, amenazas, pero al final se evitó el conflicto y se fortalecieron los tratados climáticos internacionales. ¿Ves?, le dijo Dextara a Caron, quien había venido a revisar los nuevos registros humanos. Están aprendiendo. No solo individuos, la especie en su conjunto. Los patrones de toma de decisiones están mejorando. Quizás, admitió Caron, pero aún son jóvenes. Los verdaderos desafíos vendrán cuando se expandan más allá de su mundo. Cuando encuentren otras especies, cuando tengan acceso a tecnologías que podrían remodelar sistemas estelares. Esas son las pruebas que separan a las especies que se convierten en miembros constructivos de la comunidad galáctica de aquellas que se convierten en amenazas. 100 años después de la decisión de Priya, la humanidad logró su primer viaje interestelar exitoso, aunque solo a sistemas estelares cercanos.
El registro de esa decisión tomada por un Consejo Internacional de decidir si enviar la primera misión tripulada o continuar con sondas robóticas mostró el mismo patrón: deliberación cuidadosa, reconocimiento de incertidumbre y finalmente acción responsable. A pesar de riesgos, Zixtara comenzó a ver algo que no había anticipado completamente. El registro de Preah Sharma no era solo un evento aislado, sino el comienzo de un linaje no genético, sino cultural, filosófico. Los humanos habían comenzado a codificar las lecciones de ese momento en sus sistemas educativos, su filosofía ética, sus protocolos de toma de decisiones. Las palabras finales de Priya sobre hacer algo cuando no hacer nada significaba elegir el fin se habían convertido en algo cercano a un principio rector para cómo abordaban las decisiones existenciales. Había incluso un campo de estudio emergente entre filósofos y científicos humanos que llamaban ética de decisión bajo incertidumbre radical, directamente inspirado en el análisis de la elección de Priya. No era que los humanos ahora siempre tomaran decisiones sabias lejos de ello, pero habían desarrollado frameworks más sofisticados para pensar sobre tales decisiones, herramientas cognitivas que les ayudaban a navegar la parálisis entre certeza imposible e inacción irresponsable. 200 años después de la decisión de Priya, la humanidad hizo su primer contacto con otra especie inteligente, una forma de vida acuática que había evolucionado en las lunas de un gigante gaseoso en un sistema estelar cercano. El encuentro podría haber salido de muchas maneras. La historia humana estaba llena de ejemplos de encuentros entre diferentes culturas que terminaron en violencia, explotación, genocidio. Pero los humanos que hicieron contacto llevaban consigo siglos de aprendizaje doloroso sobre los peligros del etnocentrismo, la importancia del respeto cultural, el valor de la diversidad. El registro de esa decisión de primer contacto tomada por la capitana Maya Chun, quien eligió retrasar la interacción hasta que pudieran establecer protocolos de comunicación que respetaran la autonomía de la otra especie, mostró la misma claridad moral que Zixtara había visto en el registro de Priya. Están madurando, admitió Caron, después de revisar el registro de primer contacto, más rápido de lo que predijeron nuestros modelos. La verdadera prueba llegó 350 años después de la decisión de Priya. La humanidad, ahora extendida a través de múltiples sistemas estelares, descubrió tecnología para lo que llamaban manipulación de agujeros de gusano, esencialmente la capacidad de crear atajos a través del espacio-tiempo que harían accesible toda la galaxia. Pero la tecnología era inherentemente peligrosa. Un agujero de gusano mal construido podría desestabilizar el tejido del espacio-tiempo en formas que podrían hacer inhabitables sistemas estelares enteros. Y el potencial para uso militar era obvio. Agujeros de gusano podrían ser armas capaces de enviar estrellas enteras a colapso gravitacional. El Consejo Interestelar Humano enfrentó la pregunta: ¿deberían desarrollar esta tecnología o suprimirla? Los argumentos en ambos lados eran convincentes. El desarrollo abriría la galaxia a la exploración y colonización humana. Resolvería problemas de recursos que comenzaban a emerger mientras la población humana crecía. Permitiría comunicación instantánea a través de distancias vastas. Pero los riesgos eran catastróficos. No solo los peligros técnicos, sino también el potencial para guerra a escala galáctica. Si la tecnología caía en manos incorrectas o era usada irresponsablemente. Zixtara observó con intensa atención mientras el Consejo deliberaba. Este era exactamente el tipo de decisión que los custodios habían temido: humanos en posesión de tecnología de nivel cósmico, capaz de causar daño a escala galáctica. Si tomaban la decisión incorrecta aquí, podría justificar la intervención que los custodios habían considerado siglos antes. Pero mientras observaba el proceso de decisión desarrollarse, Zixtara sintió algo parecido a esperanza. Los humanos no se apresuraron a tomar la decisión. Establecieron comisiones
que incluían no solo sus propios científicos y líderes, sino también representantes de las otras 3 especies inteligentes con las que habían hecho contacto. Realizaron simulaciones exhaustivas, estudiaron la historia de tecnologías similares en otra civilización, incluyendo, notablemente, información del archivo que los custodios habían hecho disponible para especies que demostraban potencial para sabiduría. El debate duró 5 años. Facciones dentro de la humanidad argumentaban vehementemente en ambos lados. Hubo momentos cuando parecía que el desacuerdo podría fracturar su civilización interestelar, pero a través de todo, el proceso permaneció fundamentalmente democrático, deliberativo, enfocado en las mejores evidencias e argumentos disponibles. En lugar de poder o coerción, la decisión final, registrada en el archivo con brillantez casi cegadora, fue un compromiso característicamente humano. Desarrollarían la tecnología de agujero de gusano, pero bajo un conjunto de restricciones y salvaguardas diseñadas para minimizar riesgos mientras preservar beneficios. El conocimiento sería mantenido por una autoridad internacional con representación de todas las especies conocidas. La construcción de nuevos agujeros de gusano requeriría aprobación unánime de un Consejo de Seguridad que incluía no solo humanos, sino también las otras especies. Y un sistema de monitoreo automático cerraría cualquier agujero de gusano que mostrara señales de inestabilidad antes de que pudiera causar daño. Más importante, codificaron en la misma estructura de gobierno de la tecnología un principio que explícitamente referenciaba el legado de Preya Sharma, que no tomar acción frente a incertidumbre era en sí misma una elección, pero también lo era actuar imprudentemente. Sabiduría residía en encontrar el camino entre parálisis y imprudencia, entre timidez y arrogancia. Cuando Zextara presentó este registro en otra asamblea de archivistas, la respuesta fue notable. Incluso aquellos que habían sido más escépticos sobre el potencial humano tuvieron que admitir que la especie había demostrado capacidad para razonamiento moral, sofisticado, bajo condiciones de incertidumbre extrema. No han alcanzado perfección, observó Veraxi. Su implementación de las salvaguardas tiene fallos. Ya ha habido incidentes menores con inestabilidad de agujeros de gusano, pero su framework para gobernanza es notablemente sofisticado, especialmente considerando que son todavía una especie relativamente joven. Los custodios, presentes de nuevo en esta asamblea, parecieron llegar a una conclusión. Los humanos han pasado su prueba inicial, declaró el primer custodio. No están listos para membresía plena. En el Consejo de Especies Avanzadas eso requerirá más siglos de desarrollo, pero han demostrado que poseen la capacidad esencial, la habilidad de aprender de errores, de adaptar su comportamiento basándose en evidencia y, crucialmente, de tomar decisiones sabias. Incluso, cuando sabias, significa reconocer las limitaciones de su propia sabiduría. Que su desarrollo continúe sin restricción, agregó el segundo custodio. Pero también que sean honrados. El registro de Preya Sharma y la línea de decisiones que descendió de ella representan algo valioso, un modelo de cómo las especies tecnológicamente adolescentes pueden navegar los peligros existenciales del desarrollo rápido. Hay más, dijo el tercer custodio. Los humanos han expresado interés en contacto con civilizaciones más avanzadas. Hasta ahora, hemos mantenido tal contacto limitado, permitiéndoles encontrar solo otras especies en etapas de desarrollo similares. Pero su manejo de la crisis del agujero de gusano sugiere que podrían estar listos para introducción a especies de nivel superior. Zextara sintió un destello de excitación. ¿Significa eso? Significa, dijo el custodio, que revelaremos a los humanos la existencia del archivo. No completamente, no. Están listos para entender su verdadero alcance, pero les haremos saber que sus decisiones son observadas
preservadas, valoradas, que existe una comunidad cósmica más amplia y que su especie está en camino hacia la membresía. En ella, el contacto se hizo 5 años después. Un delegado de una especie de nivel 4 seres, que habían logrado manipulación de energía oscura y podían viajar entre galaxias, acercó a los humanos con una propuesta a cambio de permitir que observadores externos estudien el desarrollo humano. Los humanos serían concedidos acceso limitado a información sobre el archivo y su propósito. El registro de la decisión humana de aceptar esta propuesta mostró debate vigoroso. Algunas facciones argumentaban que era una trampa, que permitir observación externa comprometería la soberanía humana. Otros argumentaban que la oportunidad de aprender de civilizaciones más avanzadas era demasiado valiosa para rechazar. La decisión final fue característica. Los humanos aceptaron, pero con condiciones diseñadas para preservar su autonomía, mientras permitir intercambio significativo de información. Querían observadores, no controladores, consejeros, no gobernantes. Cuando los humanos finalmente aprendieron sobre el archivo, aunque solo una versión simplificada de su verdadera naturaleza, su respuesta fue notable. En lugar de ser intimidados por el conocimiento de que sus decisiones estaban siendo observadas y registradas por entidades cósmicas, muchos humanos encontraron la idea profundamente afirmante. Significaba que sus luchas importaban, que las elecciones difíciles que habían enfrentado eran parte de algo más grande, que no estaban solos en el universo, al lidiar con las complejidades de la existencia consciente. Un movimiento filosófico emergió entre los humanos que llamaban ética archival, la idea de que cada decisión debería ser tomada como si fuera a ser preservada y estudiada por generaciones futuras, no por arrogancia, sino como ayuda para pensar a largo plazo y considerar consecuencias más allá del yo individual. Zextara encontró particularmente conmovedora una ceremonia que los humanos desarrollaron. Cada año, en el aniversario de la decisión de Priya Sharma, individuos alrededor de la civilización humana tomarían tiempo para reflexionar sobre las decisiones difíciles que habían enfrentado en sus propias vidas, compartir historias de lecciones tomadas bajo incertidumbre y honrar la memoria de aquellos que habían elegido acción responsable sobre seguridad paralizante. 500 años después de la decisión de Priya, los humanos habían formado una federación con 6 otras especies, creando el primer gobierno multiespecie de la región. No fue fácil. Las diferencias culturales, biológicas, psicológicas, entre las especies, crearon fricciones constantes. Pero el framework que los humanos aportaron al proyecto, forjado en siglos de navegar sus propias diferencias internas, probó ser valioso. El registro de la decisión de formar esta federación tomada por un consejo, que incluía representantes de todas las especies participantes, mostraba influencias claras del linaje de decisión que comenzó con Priya Sharma. Los fundadores reconocieron que no sabían si tal asociación funcionaría, que había riesgos significativos de malentendido y conflicto, pero que el potencial para cooperación beneficiaba a todos, justificaba el intento. Fue en la ceremonia de fundación de esta federación que ocurrió un momento que Zextara nunca olvidaría. Una de las representantes humanas, una mujer llamada Amara, quien rastreaba su linaje directamente a través de siglos hasta Priya Sharma, habló sobre la tradición de toma de decisión que había comenzado con su ancestro. Priya Sharma enfrentó una elección imposible, dijo Amara. Sus palabras, siendo simultáneamente traducidas a los lenguajes y modos de comunicación de las otras especies presentes. No sabía si su decisión salvaría o condenaría a nuestra especie, pero entendía que no actuar también era una elección, y que elegir parálisis ante el desastre garantizaba derrota. Ella nos enseñó que sabiduría no es tener todas las respuestas, es actuar responsablemente, incluso cuando las respuestas son inciertas. Hoy enfrentamos otra elección imposible. No sabemos si esta federación
funcionará. Las diferencias entre nuestras especies son profundas, no solo en biología, sino en formas fundamentales de entender el mundo. Habrá malentendidos, conflictos, momentos cuando parezca imposible continuar. Pero también existe la posibilidad quizás pequeña, pero real de crear algo sin precedentes. Una comunidad de especies que trabajan juntas, no a pesar de sus diferencias, sino en parte por ellas, donde la diversidad de perspectivas se convierte en fortaleza, en lugar de debilidad. Así que elegimos intentarlo, con plena conciencia de que podríamos fracasar, pero también con la comprensión de que no intentarlo sería rendirse a aislamiento y estancamiento. Esta es la lección que Priya nos enseñó, aun cuando enfrentas solo opciones imperfectas. Eliges la que ofrece esperanza, y luego trabajas con todo lo que tienes para justificar esa esperanza. En el archivo observando, este momento, Zixtara sintió una convergencia de comprensión. El registro de Priya Sharma no había sido simplemente sobre salvar una especie de crisis climática. Había sido sobre establecer un patrón, crear un precedente, demostrar que era posible para seres inteligentes enfrentar incertidumbre radical con tanto humildad como valentía. Y ese patrón había propagado no solo a través de generaciones de humanos, sino ahora potencialmente hacia afuera, hacia otras especies que habían formado contacto con la humanidad. Los humanos, por todas sus fallas, habían desarrollado algo valioso, un framework cultural para toma de decisiones, bajo condiciones de irreducible incertidumbre que balanceaba apropiadamente precaución con acción, confianza con escepticismo, individual con comunitario. 1000 años después de la decisión de Priya, Zixtara fue convocada de nuevo ante los custodios. Esta vez, la reunión fue privada. Solo el archivista y las vastas presencias. Ha seguido el desarrollo humano con cuidado inusual, observó el primer custodio. ¿Por qué? Zixtara consideró la pregunta. Porque creo que representan algo importante. No porque sean perfectos, están lejos de serlo. No porque sean únicamente capaces. Muchas especies han demostrado sabiduría comparable, pero porque su camino hacia sabiduría ha sido particularmente bien documentado, particularmente visible en los registros. Podemos ver no solo sus éxitos, sino también cómo llegaron a esos éxitos, qué estructuras culturales y filosóficas desarrollaron para ayudarles a navegar la incertidumbre. ¿Y crees que este conocimiento podría ser valioso para otras especies? Sí, la mayoría de las civilizaciones avanzadas en el archivo llegaron a sabiduría a través de caminos que son difíciles para otras especies, replicar ventajas biológicas únicas, estructuras sociales específicas, circunstancias históricas que no pueden ser reproducidas. Pero el enfoque humano es más universal. Está basado en principios que cualquier especie inteligente podría adoptar, en reconocer limitaciones, mientras actúa de todos modos, balancear múltiples perspectivas, aprender de errores, codificar lecciones en instituciones y cultura. El segundo custodio pareció considerar esto. Propones que el registro de Priya Sharma y su legado deberían ser más ampliamente compartidos. Propongo que deberían ser ofrecidos, no impuestos a otras especies emergentes, como un ejemplo de cómo navegar el tipo de crisis existenciales que todas las civilizaciones tecnológicas eventualmente enfrentan. Hubo un largo silencio. Entonces, tu propuesta es aceptada. El registro de Priya Sharma será incluido en el compendio de sabiduría fundamental, colección de decisiones consideradas de valor universal. Cuando nuevas especies alcancen el nivel de desarrollo donde tal conocimiento es apropiado, se les ofrecerá acceso a este registro junto con otros que han sido juzgados
fundamentalmente significativos. Zixtara sintió algo parecido a lo que los humanos podrían llamar gratitud. Hay algo más que deseo entender, dijo. ¿Por qué fue el registro de Priya tan excepcionalmente brillante cuando primero apareció? He visto muchas decisiones con consecuencias mayores que no generaron tal intensidad. Porque, explicó el tercer custodio, la intensidad refleja no solo el impacto, sino también, llamémoslo, densidad moral. Priya Sharma enfrentó una elección donde múltiples valores fundamentales estaban en conflicto. Precaución versus acción, humildad sobre limitaciones humanas versus responsabilidad de usar capacidades humanas. Consideración por riesgos conocidos versus riesgos desconocidos. Cuidado por humanidad versus cuidado por toda vida en la Tierra. Y ella navegó estas tensiones sin resolverlas falsamente, sin pretender que una consideración obviamente superaba a las demás. Mantuvo la complejidad completa mientras aún llegaba a una decisión. Ese tipo de sofisticación moral es rara. Y valiosa. Sí, porque el universo es complejo. Y las decisiones que más importan raramente tienen respuestas simples. Las especies que sobreviven y prosperan a largo plazo son aquellas que pueden manejar tal complejidad sin ser paralizadas por ella. Zixtara regresó a su trabajo con comprensión renovada. Continuó catalogando decisiones de miles de especies a través de la galaxia, pero siempre mantuvo atención especial al continuo desarrollo humano. A medida que pasaban los siglos y milenios, los humanos enfrentaron nuevas crisis, tomaron nuevas decisiones críticas. Algunas fueron sabias, otras menos. Hubo retrocesos, periodos de conflicto y regresión, momentos cuando parecía que podrían destruirse a sí mismos, después de todo. Pero la trayectoria general era clara. Estaban evolucionando, no solo tecnológica, sino también moral y filosóficamente, construyendo sobre las lecciones de generaciones anteriores, refinando sus enfoques a decisiones complejas. 3000 años después de la decisión de Priya, los humanos y sus aliados en la Federación Multiespaci habían logrado lo que solo un puñado de civilizaciones en la historia de la galaxia había alcanzado una sociedad de tipo tercero en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar la energía de su galaxia entera, de comunicarse instantáneamente a través de distancias inmensas, de moldear sistemas estelares para sus necesidades mientras preservar equilibrio ecológico. Con tal poder venía responsabilidad correspondiente. Pero los humanos ahora mezclados tan completamente con otras especies que humano se había convertido en una categoría cultural, en lugar de meramente biológica, habían desarrollado instituciones, filosofías y prácticas que les permitían ejercer ese poder responsablemente. No perfectamente, nunca perfectamente, pero con consistencia suficiente para evitar catástrofes que habían condenado a otras civilizaciones. El registro de cómo los humanos navegaron la transición a estatus de tipo tercero, las decisiones sobre si remodelar sistemas estelares enteros, si contactar especies que aún estaban en etapas pre-tecnológicas de desarrollo, si intervenir cuando observaron otras civilizaciones acercándose a crisis existenciales, mostró los mismos principios que Priya Sharma había encarnado milenios antes, reconociendo incertidumbre, aceptando responsabilidad, balanceando múltiples consideraciones, eligiendo acción sobre parálisis, pero acción cuidada, en lugar de acción imprudente. Y a través de todo, el legado de Priya fue recordado. No como objeto de adoración, los humanos habían desarrollado suficiente sofisticación filosófica para evitar tal simplificación, sino como símbolo de un conjunto de principios que habían probado su valor una y otra vez. Escuelas, instituciones, naves espaciales llevaban su nombre. Su momento de decisión era estudiado en cada nivel de educación. Las palabras que había dicho en su lecho de muerte se habían convertido en algo cercano a un principio guía cultural. Zixtara
Habiendo observado todo este desarrollo a lo largo de lo que ahora sumaba más de 5000 años, fue invitada a hablar en una conferencia galáctica de archivistas sobre lecciones aprendidas de observar especies emergentes. Lo que los humanos nos enseñan, dijo Zixtara a una audiencia de entidades de miles de diferentes civilizaciones, es que el camino hacia sabiduría no requiere trascendencia de limitaciones, sino reconocimiento de ellas. Las especies más exitosas no son aquellas que alcanzan certeza, sino aquellas que aprenden a actuar, efectivamente, a pesar de incertidumbre. Preya Sharma no salvó a su especie, porque tenía todas las respuestas. La salvó porque entendía que esperar por todas las respuestas garantizaba fracaso. Actuó basándose en mejor juicio posible, aceptó responsabilidad por las consecuencias y al hacerlo, estableció un precedente que resonó a través de su civilización por milenios. Esta es la lección que creo que todas las especies emergentes necesitan aprender, en que valentía no es ausencia de miedo o duda, sino acción, a pesar de ellos. Que responsabilidad significa no solo evitar daño, sino también actuar afirmativamente para prevenir daño. Que sabiduría es reconocer cuando inacción es en sí misma una forma de irresponsabilidad. Y quizás más importante, que decisiones individuales importan. Una persona, en el momento correcto, con claridad moral suficiente, puede cambiar la trayectoria de su especie entera, no porque sean perfectas, no porque tengan certeza, sino porque están dispuestas a hacer elecciones difíciles y vivir con las consecuencias. La conferencia condujo a cambios en cómo el archivo funcionaba, basándose en recomendaciones de Zixtara y otros archivistas. Los custodios decidieron hacer que registros seleccionados fueran más ampliamente accesibles a civilizaciones emergentes. No todos los registros, algunos contenían información que podría ser peligrosa en manos incorrectas, pero aquellos juzgados como fundamentalmente educativos, incluyendo el registro de Preya Sharma. El impacto fue significativo. Especies a través de múltiples galaxias, enfrentando sus propias crisis existenciales, encontraron en el registro de Preya un modelo para cómo proceder. No todas tomaron las mismas decisiones. La diversidad de circunstancias garantizaba variación, pero muchas adoptaron principios similares. Consulta amplia pero aceptación individual de responsabilidad, reconocimiento de incertidumbre, pero rechazo de parálisis, documentación cuidadosa de razonamiento para beneficio de generaciones futuras. Algunas de estas especies sobrevivieron sus crisis, otras no, pero las tasas de supervivencia mejoraron notablemente comparadas con especies que no tuvieron acceso al archivo. El conocimiento de que otros habían enfrentado elecciones similares y navegado exitosamente pareció proporcionar tanto inspiración como guía práctica. Zixtara continuó su trabajo durante lo que equivaldría a muchos miles de años más. Vio a los humanos y sus aliados crecer para convertirse en una de las civilizaciones más influyentes en múltiples galaxias. Observó mientras enfrentaban nuevos desafíos que habría sido imposible predecir: contacto con formas de vida de dimensiones alternas, dilemas éticos involucrando inteligencias artificiales que habían alcanzado conciencia, decisiones sobre si intervenir en conflictos que amenazaban destruir clústeres galácticos enteros. A través de todo, los principios establecidos por Preya Sharma permanecieron relevantes. El contexto cambiaba, las apuestas se agrandaban, la tecnología avanzaba, pero la necesidad fundamental de tomar decisiones bajo incertidumbre, de balancear valores competitivos, de actuar responsablemente, mientras reconocer limitaciones, estas cosas permanecieron constantes. Y eventualmente, llegó el día cuando los propios humanos fueron invitados a convertirse en custodios del archivo, no reemplazando a los custodios existentes, sino uniéndose a ellos, trayendo sus perspectivas únicas y lecciones aprendidas duramente al trabajo de guiar el desarrollo de civilizaciones emergentes. La primera humana en aceptar este rol fue, apropiadamente, una descendiente directa de Preya Sharma, una mujer llamada Jai.
quien había dedicado su vida al estudio de ética de decisión. Cuando ya llegó al archivo por primera vez y vio el registro de su ancestro preservado, en toda su complejidad y brillantez, lloró. Nunca la conocí, dijo Jaya Zextara, quien se había ofrecido como voluntaria para ser mentora de la nueva custodia humana. 5000 años nos separan, pero siento como si la entendiera. Las preguntas que enfrentó, los miedos que tuvo, la valentía que demostró estas cosas, están en todos nosotros. Ese es el poder de los registros, respondió Zixtara. Preservan no solo el resultado de decisiones, sino su textura emocional, el paisaje moral en el que fueron tomadas. Permiten que generaciones futuras no solo aprendan lo que fue hecho, sino entender por qué y cómo. Jay pasó tiempo estudiando no solo el registro de Priya, sino también todos los que lo habían seguido, el linaje completo de decisiones que habían fluido de ese momento original. Vio los patrones, las formas en que principios habían sido adaptados a contextos cambiantes, como cada generación había construido sobre las lecciones de las anteriores, mientras agregaban sus propias innovaciones. Me pregunto, dijo Jay reflexivamente, ¿qué pensaría Priya de todo esto? Que su decisión se convirtió en fundamento para una tradición entera, que está siendo estudiada por especies a través de la galaxia, que ayudó a dar forma al desarrollo de nuestra civilización durante milenios. Sospecho, dijo Zextara, que estaría tanto orgullosa como incómoda. Orgullosa de que su ejemplo ayudó a otros, incómoda con cualquier sugerencia de que era excepcionalmente heroica. El registro muestra que Prea se vio a sí misma como persona ordinaria enfrentando circunstancias extraordinarias, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y ese, respondió Jay, es quizás la lección más importante de todas, que no necesitas ser excepcional para hacer diferencia. Solo necesitas estar dispuesta a tomar responsabilidad, a actuar de acuerdo con tus mejores valores, a vivir con las consecuencias de tus elecciones. La grandeza no es un prerequisito para decisiones moralmente significativas. Va solo con ciencia y valentía. Mientras Ja asumió su rol como custodio, trajo con ella el legado de Prea Sharma, pero también su propia experiencia y perspectivas. Trabajó particularmente con especies que enfrentaban crisis climáticas similares a la que Prea había confrontado, compartiendo no solo los detalles de la decisión de Priya, sino también contexto más amplio de cómo la civilización humana había evolucionado después. Una especie, en particular seres cristalinos, cuyos procesos metabólicos estaban alterando inadvertidamente la química atmosférica de su mundo, encontró el registro de Prea especialmente conmovedor. Su líder, un individuo cuyo nombre se traducía aproximadamente como refractor de luz, enfrentaba una decisión casi idénticamente estructurada a la de Priya: si desplegar organismos modificados que podrían restaurar equilibrio atmosférico, pero también podrían tener consecuencias imprevistas. Después de estudiar el registro de Priya, refractor de luz tomó una decisión que incorporaba tanto lecciones de Priya como adaptaciones apropiadas a su propia situación. El resultado fue exitoso, aunque como con Priya, no sin complicaciones que requirieron adaptación continua. Cuando refractor de luz fue eventualmente invitado a visitar el archivo, expresó gratitud, no solo por el registro, sino por el principio subyacente que encarnaba. Lo que su Priya Sharma nos enseñó, dijo, es que esperar certeza perfecta es elegir fracaso, pero también que actuar sin considerar cuidadosamente las consecuencias es arrogante. Ella mostró un camino medio acción consciente y responsable a pesar de incertidumbre. Este es un principio que creo que es verdaderamente universal, aplicable a cualquier especie inteligente. Este patrón se repitió muchas veces. Especies a través del cosmos, enfrentando sus propias versiones de decisiones imposibles, encontraron en el registro de Prea y su legado un modelo para proceder, no una plantilla para copiar exactamente cada situación era única, sino
un marco para pensar sobre tales decisiones. Y a medida que más especies adoptaron estos principios, algo notable comenzó a emerger: una comunidad galáctica de civilizaciones que compartían no solo tecnología o comercio, sino también filosofía moral fundamental. Diferían en innumerables formas: biología, cultura, historia, estructura social, pero compartían un compromiso con ciertos principios en reconocimiento de limitaciones, aceptación de responsabilidad, balance entre múltiples consideraciones, disposición a actuar a pesar de incertidumbre, compromiso con aprender de resultados. Los custodios observaron este desarrollo con algo parecido a satisfacción. «Esto es lo que esperábamos», dijo el primer custodio durante otra asamblea, «pero nunca podríamos haber predicho cómo sucedería. No una especie que dominara a otras, sino una red de especies que aprenden unas de otras, cada una contribuyendo con perspectivas únicas, mientras adoptan principios fundamentalmente compartidos». Y comenzó, agregó el segundo custodio, «con una mujer en un laboratorio, enfrentando una elección imposible, haciendo lo mejor que podía. Lo que nos recuerda», concluyó el tercer custodio, «por qué el archivo existe. No para controlar desarrollo, sino para preservar lecciones, para hacer que sabiduría ganada duramente sea accesible a aquellos que la necesitan, para mostrar que mientras cada situación es única, hay principios que trascienden circunstancias particulares». Zixtara, ahora habiendo servido en el archivo durante lo que en términos humanos sería varios millones de años, había visto civilizaciones elevarse y caer, especies alcanzar sabiduría notable o caer en conflicto autodestructivo, tecnologías creadas que remodelaban galaxias o destruían mundos. A través de todo, continuó regresando al registro de Preya Sharma, encontrando en él nuevas profundidades de comprensión con cada examinación. «¿Por qué este particular?», preguntó una vez a Karan, quien todavía servía junto a ella. «De todos los millones de registros que hemos catalogado, ¿por qué este sigue siendo tan significativo para mí?» Karan emitió un sonido pensativo. «Quizás porque captura algo esencial sobre lo que significa ser inteligente y consciente. No el poder tecnológico, no la conquista física del universo, sino la lucha para hacer elecciones correctas, cuando correcto es irreduciblemente incierto». Preya Sharma no fue notable porque tuviera respuestas, sino porque enfrentó la ausencia de respuestas con integridad. Y así el registro permaneció en el archivo, brillando con su intensidad moral característica, accesible a cualquier especie que alcanzara el nivel de desarrollo donde tal conocimiento podría ser valioso. Generaciones de seres de innumerables mundos lo estudiaron, aprendieron de él, fueron inspirados por él. El legado de Preya Sharma se extendió mucho más allá de cualquier cosa que ella podría haber imaginado. Mientras estaba en ese laboratorio subterráneo, mirando el recipiente de contención, luchando con su decisión, ella quería salvar a su especie. Lo hizo, pero también, sin saberlo, contribuyó con algo al desarrollo moral del cosmos en sí. Un ejemplo claro y poderoso de cómo navegar el tipo de decisiones imposibles que todas las especies inteligentes eventualmente deben enfrentar. Y aunque Preya Sharma había muerto hace más de 5000 años, según el calendario de su mundo natal, su momento de decisión capturado en toda su complejidad por el archivo continuaba viviendo, continuaba enseñando, continuaba inspirando, no como mito, sino como registro auténtico de una persona real que enfrentó un dilema real y encontró en sí misma los recursos para elegir sabiamente. En el silencio vasto del archivo, entre los registros de trillones de decisiones tomadas por miles de millones de seres a través de eones de tiempo, el momento de Preya Sharma brillaba como testamento a una verdad fundamental, que una sola decisión, tomada en el momento correcto, con la claridad moral correcta, realmente puede cambiar el curso de la historia. No solo la historia de un individuo, no solo la historia de una especie, sino la historia
del cosmos en sí mismo. Y esa, pensó Sextara, era quizás la lección más profunda de todas en que importamos, que nuestras decisiones importan, que incluso frente a incertidumbre abrumadora y apuestas cósmicas, el juicio moral de individuos conscientes permanece fundamentalmente significativo. Priya Sarma había demostrado eso, y al hacerlo, había dado, no solo a su propia especie, sino a incontables otras, un regalo invaluable, esperanza de que sabiduría es posible, que los problemas correctos pueden ser navegados, que el futuro puede ser mejor que el pasado, si estamos dispuestos a hacer elecciones difíciles y vivir con sus consecuencias. El archivo preservaría su momento para siempre, un faro de luz moral en la inmensidad del cosmos, recordando a todos los que lo encontraran, que cuando enfrentamos solo opciones imperfectas, aún podemos elegir sabiamente. Y esa simple verdad, más que cualquier tecnología o conquista, representaba el verdadero triunfo de la conciencia inteligente sobre las fuerzas ciegas del universo.